Esta noche vamos a conversar con el maestre mayor de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo. Él no es otro que Juan Ignacio Gutiérrez. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Acompañado por José Luis Tejo, que en este caso es el comendador de la Orden de Caballería. José Luis, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, se pueden imaginar que estando escasamente una semana del nacimiento del infante don Fernando, pues precisamente va a ser el protagonista de esta noche, ¿no, Juan Ignacio? Así es, así es. Y bueno, de hecho ya sabes que la Orden, todos los años, en el aniversario del nacimiento del infante, el 27 de noviembre, pues tiene alguna actividad. Y además, en paralelo a esta fecha, es por la proximidad tanto de la fecha como el personaje, siempre unimos al aniversario del nacimiento del infante, unimos el aniversario de la muerte de Isabel. Y esos dos puntos de los personajes de Fernando e Isabel, tan importantes para la historia de Medina, es lo que este año hemos unido, pero con cierta personalidad, vamos a llamarlo así, y yo hablaré de las semblanzas o de las distintas facetas de la vida del infante Fernando, y José Luis hablará de las semblanzas de su sobrina nieta, que nos va a comentar dentro de un rato José Luis por qué es sobrina nieta Isabel de Castilla, Isabel I, nieta del infante Fernando. Y esos dos personajes son los que vamos a tratar José Luis, el comendador, y yo en el día 27 en el Museo de las Ferias a las 6 de la tarde, Dios mediante. O sea que Museo de las Ferias de Medina del Campo, día 27, sábado, a las 6 de la tarde, va a tener lugar pues, ese reconocimiento, esa felicitación que se va a hacer al infante como cada año. Yo no sé, pero siempre estamos comentando posiblemente que estamos hablando del infante, pero cada año dais una vuelta de tuerca para contar algo nuevo, ¿no, José Luis? Bueno, realmente casi siempre hablamos de lo mismo porque es nuestro objeto, es el objeto de nuestra orden, ¿no? Pero siempre aparecen noticias, aparecen cosas desconocidas que vamos, la labor de la Orden es de investigación, estamos constantemente mirando documentos antiguos, textos, en fin, todo lo relativo al infante y a la reina, y siempre hay algo nuevo, Pero vamos, siempre son estos dos personajes, el infante y la reina, que han sido, yo creo que los dos mayores benefactores que ha tenido Medina a lo largo de su historia. El infante con la creación de las ferias y la reina Isabel en repetidísimas ocasiones, también preocupándose por las ferias principalmente y por fin pues, por muchos detalles, incluso como los cortafuegos, los puentes sobre el río. En fin, un montón de detalles que tuvo siempre con Medina, y por eso pues, nos dedicamos principalmente al infante y a la reina. Estudiamos también las ordenanzas, en fin, todos los documentos que pueden ser interesantes, que son interesantes para la historia de Medina. Vemos el cartel, un cartel que lleva el sello ahí de la Orden. Sí. Ese sello es el primer documento o la primera imagen que hicimos, ahí se ve efectivamente en la parte superior del cartel. Ese es el logo de la Orden, que nos lo hizo un informático que le encantaba los aspectos de la Edad Media, le encantaba y conocía mucho, y él fue el que nos produjo ese logo, y ese logo es el que se mantiene desde los primeros días de esta orden del siglo XXI, efectivamente, y además le tenemos mucho cariño y le manejamos y le ponemos, le damos la difusión que nosotros creemos conveniente, y puedo decir, por lo menos para mí, que es muy bonito. Fíjate, y además, Juan Ignacio, discúlpame porque me gustaría que muestres a cámara precisamente la mascarilla. La mascarilla porque también lleva el sello, ¿no? Está personalizada con el sello de la Orden, igual que estamos comentando, las mascarillas. Bueno, cuando empezó pues, el COVID-19,
una de las cosas que la orden hizo fue el fabricar un número determinado de mascarillas y que distribuimos desde luego a todos los componentes de la orden, y luego en las actividades, las muy pocas actividades que hemos tenido, hemos entregado a la puerta del lugar donde se tenía lugar la actividad, hemos entregado una mascarilla a todos los que han asistido, o sea que no es que sea exacta y únicamente para los componentes de la orden, sino que se ha distribuido a todos los que nos han acompañado en los 2 actos que ha habido en este año. Ojalá se nos hubieran acabado pronto si hubiéramos tenido muchas actividades, pero por desgracia así no ha ocurrido. Te he interrumpido cuando estabas comentando precisamente las actividades del próximo. Sí, bueno, antes, ligando un poco lo que decía José Luis, de que el infante y la reina, que ya al inicio lo comenté, que son 2 personajes históricos fundamentales para la historia de Medina, muy relacionados con ella. Bueno, pues, pero hay un historiador que desde luego no le debemos ni siquiera es Ramón Menéndez Pidal. Don Ramón Menéndez Pidal, quizás, yo no soy quien, pero quizás el mejor historiador hablando de historia de España. Cuando habla de los Trastámara, que es de lo que estamos ahora, el infante Fernando es uno de los cabezas, bueno, el que introduce la casa Trastámara en Aragón. Bueno, pues cuando habla de los Trastámaras, dice, no sé si es la frase exacta, no me gustaría leerla, pero es igual, dice, y de hecho la ciudad mimada del regente, de su viuda y sus hijos y de Isabel la Católica es Medina del Campo. Fíjate tú qué frase, qué sencilla, pero qué importancia tiene que un historiador como Ramón Menéndez Pidal ya de por sí afirme y comente que la ciudad mimada, pero fíjate de qué personajes. El infante Fernando le llama regente porque el infante Fernando en aquella época era el regente de Juan II. El infante Fernando de Antequera, su viuda, Leonor Urraca, que si Dios quiere y si todo sigue así, el año que viene tendremos tiempo de hablar de Leonor Urraca. No, vamos a hablar dentro de un instante porque Juan Ignacio, yo recuerdo ahora mismo que hay un problema aquí en Medina, que se pueden marchar, que se van a marchar las sí, dominicas, las monjas. Que las dominicas, la comunidad. La comunidad. Y ahí está, precisamente, sí, enterrada doña Leonor Urraca, ¿no? Con eso estuvimos ahí un día, precisamente sí, buscando los restos, no pudo ser, me comentabas hace poco, vamos a insistir otra vez. Sí, pero eso de vamos a insistir... Bueno, ¿me permites que termine un poco mejor, mejor. Porque a Menéndez Pidal no le podemos dejar ahí en el aire. El infante Fernando, su viuda, la Leonor Urraca, sus hijos, aquí sobre todo Juan I de Navarra y II de Aragón, que es el segundo hijo del infante Leonor, vivió aquí en Medina y tuvo una vida muy amplia en Medina antes de ser rey de Aragón. Y luego dice, y al final... Isabel la Católica, o sea que pone en primer lugar al infante Fernando, en último lugar de esa frase tan bonita, Isabel la Católica. Y esto nos sirvió a nosotros un poco de base para preparar primero el cartel y segundo lo que es la presentación que vamos a hacer José Luis y yo el día 27. A mí esa frase me encanta y tiene un valor tremendo para Medina y que los medinenses lo deben de tener en cuenta, que eso es quizás la mayor importancia de todas estas presentaciones, que los medinenses sean conscientes de que hay 2 personajes, Fernando el de Antequera e Isabel la Católica, que tienen mucho que ver con Medina. Yo no sé, José Luis, pero sinceramente, si hay alguien que son autoridades para hablar del tema, sois vosotros 2, porque conocéis la historia desde principio a fin. Autoridades no tanto, pero somos entusiastas seguidores de la historia. Y lo que decía Juan Ignacio de Menéndez Pidal, yo también, lógicamente, como no, pues soy un admirador. La obra magnífica, la gran monumental historia de España de Menéndez Pidal es un equipo de historiadores de toda España y extranjeros, árabes incluso, que se preocupan de la historia de España. Y me encanta
porque, bueno, la obra no son 50 tomos, me parece que son, por ahí anda, 50 tomos de 1000 páginas, o sea, ahí se desmenuza toda la historia de España, pero con lupa, y a lo que iba. Después de cada capítulo, si tiene 50 páginas el capítulo, tiene otras 12 o 14 páginas de documentos, o sea, todo lo que dice está, no es que él se lo haya inventado o lo haya deducido o lo haya imaginado, no, todo lo que dice está sacado de la documentación de miles de páginas que ha sacado de los museos, o sea que todo, en un caso vivido por mí precisamente, hay un caso en Medina, que son los medicamentos, que ya lo he hablado alguna vez más. Medina en las ferias tenía la exclusiva del reparto y la distribución de medicamentos, los medicamentos que entonces se utilizaban, que era casi todo herbolario, ¿no? Pues hay un fraude de los farmacéuticos de entonces, pues que empiezan a falsificar los medicamentos, y claro, la verdad es que eran eficaces, porque la verdad es que aumenta la mortalidad. Y entonces Valladolid, que se da cuenta, escribe una carta a los Reyes Católicos diciendo: oiga, señor, que aquí en Medina está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro. Bueno, pues eso lo documenta con unas siglas y unas determinaciones que están en el Museo de Simancas. Yo fui a Simancas, pedí el documento con la reseña y allí me lo dan. Y ahí está el documento, que por cierto le tenemos traducido o transcrito al castellano moderno en la orden, algún día lo sacaremos, pero allí se cuenta todo lo que ha dicho Menéndez Pidal en su historia, allí está refrendado por los documentos. ¿Son originales los documentos? ¿Perdón? ¿Son originales los documentos originales? Sí, son originales. ¿Y qué tal se encuentran? ¿En qué estado están de conservación los documentos? Muy bien. Mira, hablando de documentos, perdón, es que en la presentación del día 27 vamos a sacar 3 documentos importantísimos. Hablamos del infante Fernando y Medina, y entonces uno de ellos, que es un pergamino rodado, un privilegio rodado, que es el documento sublime de los documentos castellanos. El privilegio rodado tiene una serie de condiciones, que tiene que ser de cuero, de pergamino, que en el centro lleva una rueda, por eso se llama rodado, con el escudo de Castilla y León, y que los firmantes ponen sus nombres en el lateral de esa rueda. Bueno, tiene más características, pero repito, es el documento supremo de todos los documentos. Pues uno de ellos, lo presentaremos en la presentación, no le dedicaremos tiempo, pero sí le pondremos en pantalla, es la merced de Medina del Campo al infante Fernando. Pero luego además hay 2 documentos, que los tocará José Luis, que es la merced de Medina del Campo a Isabel la Católica, que se hizo en 2 ocasiones. José Luis, por favor. Sí, tiene 2 veces. Uno es el infante don Fernando, nombra señora de Medina a Isabel la Católica, y en la otra es Enrique. No recuerdo ahora. Enrique IV. Enrique IV, exacto. El hermano de Isabel la Católica nombra a su hermana, Isabel la Católica, la nombra señora de Medina. O sea que por 2 veces se la nombra señora de Medina, y ahí están los documentos que ahí los tenemos también. O sea que... Yo me imagino que los asistentes que acuden a este tipo de llamamiento que hace la orden, lo que les puede gustar son, bueno, pues eso que estaba comentando antes José Luis, con los medicamentos, ese tipo de anécdotas, ¿no? Son los que más les suelen, esas curiosidades, ¿no? Son los que a lo mejor les suelen gustar más, ¿no? Lo que llamaban los historiadores la intrahistoria, me parece que era Unamuno el que hablaba de la intrahistoria, lo que hay por debajo de la historia, más o menos ahí, entre 2 aguas, pues son cosas muy interesantes y que tienen mucho peso al final en el resultado final de la historia, ¿no? Es así. Yo me imagino que con esta documentación, con este tema, pues se va a quedar pequeño el centro cultural. El Museo de las Ferias, ¿no? El Museo de las Ferias... ¿Qué aforo hace ahora mismo para...? Ahora mismo anda por 40. Yo no lo sé, no me gustaría
y eso ya depende de la gestión del museo, no nuestra, pero no, vamos, no me gustaría en absoluto que gente se quedara fuera. O sea, que Dios quiera que vayan tal cual el aforo que tenga el museo, porque efectivamente todavía estamos inmersos en el COVID-19. Claro. La limitación del aforo ahora en sitios cerrados ha aumentado, perdón, la limitación ha disminuido, con lo cual ahí tenemos suerte porque pueden entrar más de los que hace medio año en el museo podía entrar al número de 20, creo recordar, y ahora andamos por unos 50 más o menos, hablando el otro día con el director, preparando un poco cómo iba a ser la cosa. Dios quiera que no tenga que quedarse nadie fuera, no sería un plato de buen gusto, desde luego. En la actualidad, ¿cuántas personas forman la Orden de Caballería? ¿Cuántos? Ahora mismo... ¿Asociados? Sí. Asociados. Vamos por el 116, pero hay que hacer una aclaración. 116 porque una vez la Orden, vamos, concretamente el Consejo, se trasladó a Antequera porque los antequeranos querían pertenecer a nuestra orden. Ellos tienen una orden allí que no tiene nada que ver con la nuestra, pero sí que tienen esas ganas de estar asociados a algo. Pero manifestaron su interés porque querían pertenecer a la orden de la Jarra y el Grifo. Bueno, fuimos y 25 divisas en un mismo acto impuse en Antequera. Claro, esos 25 son antequeranos y de Andalucía, no solo son de Antequera, sino de zonas limítrofes. Bueno, pues no han asistido nada más que una vez a actos que hemos hecho aquí en Medina, a un día mayor concretamente. Es decir, pertenecen a la orden y como tales están en la lista de componentes de la orden. Con ellos 116 son los componentes. Y ya que hablar de eso, te diré que el año que viene, si todo sigue así, pues vamos a tener del orden de 9 nuevos nombramientos, lo cual es una cifra, una vez que han pasado ya unos años, es una cifra muy bonita. O sea, hablamos de 125 aproximadamente que puede haber. Aproximadamente llegaremos al 125. Una vez que finalice el acto del próximo día sábado, 27 de noviembre, ¿la siguiente actividad de la Orden? Ya hay que pasar, este año las actividades han sido muy reducidas. Hemos tenido un día mayor, pero muy flojo, vamos a decirlo así, para que la gente entienda. No hubo nombramientos, no hubo paseo por la plaza como hizo el infante, nada, tan solo impusimos las divisas con las alas doradas a quien correspondía y luego fuimos a una misa que como acción de gracias. No fue misa específica de la Orden, pero asistimos a ella. Bueno, al año que viene la estrella va a ser la reina viuda, Leonor Urraca, que debía de haber sido este año. Alrededor de las ordenanzas para los aposentamientos en las ferias de Medina, teníamos previsto el 12 de abril de este año, del 21. del año 21, el 12 de abril, porque era el 600 aniversario, hay que ver qué cifras manejamos, 600 aniversario en lo que la reina viuda Leonor Urraca dicta las ordenanzas para los aposentamientos. Está claro y no demostrado documentalmente, pero sí por distintos comentarios, que el infante fue el que ya había establecido unas ordenanzas, pero por desgracia no han aparecido. Estas dictadas por Leonor Urraca sí que han aparecido y eso es lo que íbamos a hacer el 12 de abril. Dios quiera que al año que viene, el 12 de abril no podrá ser exactamente, pero alrededor del 12 de abril sí que podamos conmemorar esa actividad tan importante para Medina, las ferias. Medina y las ferias es un binomio que no podemos separar y de gran importancia, con lo cual alrededor de eso va a ser un día marcado para la Orden y para Medina.
Pues luego ya después del mes de abril llegará... Sí, bueno, al año que viene el programa que está hecho ya como borrador empezaremos en febrero con una actividad ya retrasada que es la coronación de Carlos I como emperador. Esa la teníamos preparado incluso para el año 19 final, no, 20 final. En el 20 no pudo ser, por la misma razón, el 21 tampoco ha podido ser, y entonces ya la haremos en el 22, porque creo que es interesante saber las circunstancias que hubo alrededor de la coronación de Carlos I. Luego pasaremos a abril, y en abril, Dios quiera que podamos hacerlo, como antes decía, el mostrar a Medina lo que es los aposentamientos que dictó Leonor Urraca, y alrededor de ello, pues, podemos adelantar que a lo mejor ya podemos estrenar la Sala del Infante en el Palacio Real. Sí que adelanto, no es que sea un secreto ni mucho menos, pero la Sala del Infante ya es un hecho. Ahora sí que se puede decir, detrás de muchos años que llevamos con ello, ahora sí que podemos decir que la Sala del Infante es un hecho. Ya se han construido las paredes, ya está limpia la sala y ahora lo que nos queda es vestirla. Bueno, y estamos trabajando con el ayuntamiento para que la sala se vista. ¿Cuál es el objetivo? Ese 12 de abril o alrededor del 12 de abril, que la sala se muestre a Medina y aprovechando precisamente el aniversario de que Leonor Urraca dicta las ordenanzas. Dios quiera que podamos hacerlo y que Medina pueda ver el porqué de eso. Me imagino que una vez que ya esté inaugurada la sala, pues formará parte, ¿no?, de esa visita del museo del Palacio, ¿no? Bueno, la idea nuestra es donar al ayuntamiento los bienes que tengamos. Quiero hacer una aclaración, la Sala del Infante no es un museo. O sea, el museo vive de realidades y de obras naturales. O sea, eso está. La Sala del Infante no. La Sala del Infante es una sala donde se mostrarán copias fidedignas, eso sí, copias, artículos de la época, etcétera, etcétera, pero no será un museo. Y ese museo, lo que sí lo vamos a entregar al ayuntamiento, el contenido, porque el contenedor es lo que el ayuntamiento nos deja a nosotros, y el contenido lo vamos a poner, pero lo que la idea es que se mantenga vivo. Y, por ejemplo, ha citado José Luis el documento ese donde habla de las medicinas en las ferias de Medina. Habrá un año, un mes, no sabemos todavía cuándo, que ese documento tendrá un tiempo, copia del documento, un tiempo de exposición en la Sala del Infante. Y como ese documento podemos decir de todas las cosas que vayamos disponiendo de ellas para que esa sala sea una sala viva. No queremos que se quede con lo que pongamos el primer día y ahí pasen los años y no se mueva nada. Esa no es nuestra idea. Luego José Luis llegará en mitad del mes de agosto y será el día grande de la Orden. Claro. Y yo espero que ya el próximo año, el 2022, se celebre, pues como todos hemos conocido, ¿no? Todo va a depender de cómo se desarrolle el tema de la COVID. Si hay libertad ya de acción, pues podemos hacer ya un día normal, como todos los años, con pues la misa, la comida, las visitas. Hacíamos una visita al Palacio Real de las monjas, de las dominicas. Este año no sé yo si llegaremos a tiempo, me temo que no, porque el tema de la partida debe estar decidido ya, pero vamos, las cosas no son de un día para otro, pero luego ya veremos a ver qué pasa. Y en fin, un día ya normal, como siempre, como todos los años hemos hecho, el paseo por la plaza, en fin, todo el... ¿Nos da un poco miedo que a lo mejor una vez que arranque la semana, arranque lo que va a ser la Feria Imperial de Secomoneros, pues haya gente que dé un paso atrás, que de momento pues se haya desenganchado, ¿no?, por decirlo así, de participar de estos actos por parte vuestra de la Orden y por parte comunera, que también yo me imagino que tienen su poco miedo porque a lo mejor no van a contar con tantas personas como se contaba hace años. Sí, mira, a mí no me gusta hablar, y te soy sincero,
que la Semana Renacentista, que haya parte comunera y parte de la orden, a mí particularmente no me gusta. La participación medinense, eso sí que me gusta decir. Semana Renacentista, participación medinense. Y al comentario tuyo sí que es verdad que ahora mismo yo puedo decir que hay dos grupos de personas. Hay unos grupos que todavía están tensos, están fijos en qué cantidad de gente ha caído, qué cantidad de gente no ha caído, y están tensos y se les nota que no tienen todavía interés por participar o interés porque la semana sea una realidad, porque están, repito, atrasados. Bueno, pero sin embargo, hay una gran mayoría, yo diría que es mayoría, que están deseando que la Semana Renacentista vuelva otra vez, porque, yo qué quieres que te diga, el esplendor de la Semana Renacentista nos va a costar asumirlo como tal, y quieras o no, que va a ser algo reducido por ese grupo de gente que todavía no está animado a que la semana vuelva otra vez a revivir. Yo creo que podrá el segundo grupo que he hablado, los que están deseando que la semana vuelva otra vez, y si es así, pues el esplendor volverá a lucir por las calles de Medina. Yo recuerdo este año 2021, 15 de agosto, 15 de agosto, pues ver Medina del Campo prácticamente vacía, vacía sin personas, ¿no? Y yo me retrotraía pues hace 15 años, hace 14 años, antes de la feria, de la semana, donde era sin Medina. Toda la gente se marchaba de vacaciones, sí. Todo el mundo andaba a los pueblos cercanos porque estaban viviendo sus fiestas, y Medina pues era algo que estaba prácticamente sin vida, ¿no? De repente llegó la semana, y el día 15 de agosto, 14 de agosto, 16 de agosto, es impresionante la cantidad de miles de personas que hay. Rebosante de gente, entonces, yo quiero que esto vuelva, ¿no? Que Medina tenga esos días 14, 15, 16, 17, una vida espectacular, no esa tristeza de este año que hemos visto como años anteriores, ¿no? Yo creo que en cuanto el público pierda el miedo, porque siempre hay un miedo, no podemos negarlo, en cuanto se pierda el miedo volverá todo igual, porque lo que decíais vosotros, tiene mucho atractivo, es muy bonito, es bonito incluso recordar, y el significado que tiene de lo que fue Medina y de lo que tiene que llegar a ser. O sea, porque también la feria renacentista no solamente es un recuerdo de lo que fue, sino tiene una perspectiva de una ansia de volver a ser, ¿no? Y llegar a tener una plenitud total. Y en cuanto a la gente pierda el miedo, yo estoy convencido de que va a volver lo mismo, igual. Juan Ignacio, yo antes comentaba el tema de aquel georradar que fuimos a ver al convento, que nos quedamos todos con las ganas, que parecía que ya íbamos a encontrar esos restos y de repente no pudo ser. Y ahora yo espero que ¿qué va a pasar? Porque si cierran el convento, ¿qué va a pasar ahí, ¿no? Pues mira, la priora hace ya una temporada que me dijo que se iban. Y fue obligado, las hice una visita, y bueno, pues hablando de este tema, que ya es público, o sea que yo no voy a descubrir nada, incluso lo habéis sacado en La Voz de Medina, o sea que... Pero efectivamente cuando fui a verla hace ya una temporada, tenían mucha pena. Ellas no querían de por sí abandonar, pero las condiciones en las que están las han superado, y bueno, y ya no es que tengan 100% de realidad, porque ellas mismas me dijeron que habrá un tiempo de preparación, es decir, que puede ocurrir que hasta dentro de medio año o algo así no sea un hecho. Y luego está la parte oficial, que desde el Papa tienen que autorizar el que abandonen el convento. Ya tienen incluso destino, y todo está preparado para que así sea. Y efectivamente yo la comenté, digo, las actividades que tenemos aquí, que las tenemos pendientes ahora mismo de localizar los restos de la reina viuda, pues nos puede afectar,
Bueno, ahí no me contestó, ni yo la dije nada de nada, pero efectivamente esas actividades sí que van a ser afectadas por la situación. Y efectivamente, la siguiente actividad que teníamos pendiente, en la sala donde tú estuviste, era analizarla con un georradar para ver, consecuencia del estudio de ese análisis, ver dónde hay algún hueco que nos pueda decir que ahí es donde está o donde estuvo o no sabemos el qué todavía. Podía estar los restos del Eurorraca. Pero eso era una primera fase. Y una vez analizado eso, la idea nuestra era, bueno, con la autorización correspondiente, abrir un agujero para llegar a eso que el georradar nos hubiera dicho. Bueno, pues todo eso, precisamente en el último consejo, José Luis acordará, ya lo saqué a colación y se puede ver afectado. No sabemos cómo, ni sabemos qué es lo que haremos a continuación. Pero de todas las maneras te puedo decir que hay otra actividad que ha nacido, que es descubrir la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, donde se creó la orden. Y bueno, pues si no dedicamos a una actividad, podemos, digo podemos porque la solución definitiva todavía no la tengo, pero podemos dedicar a la otra. O sea que tenemos también un plan B en caso de que no podamos lo de las dominicas reales. ¿Qué va a pasar con el convento? ¿Se va a cerrar sus puertas y de repente eso es una lástima porque a lo mejor dentro de 5, 10 o 25 años, pues eso se pierde, ¿no? Si no hay vida, si está cerrado el convento. Pues no se sabe realmente. Yo lo comparo un poco con el colegio de las jesuitinas. Las jesuitinas, donde está ahora la casa de la cultura, eso es de mi tiempo, pues seguía siendo de los jesuitas. Y entonces yo negocié para que se lo cedieran al ayuntamiento, pero fue el superior de los jesuitas de Bilbao el que decidió. Supongo que ahora, estos son dominicos, el prior de los dominicos, no sé qué nombre tendrá, el prior general de los dominicos en España, será el que tenga que decidir, porque eso es de la orden de los dominicos, lo mismo que lo otro era de los jesuitas. Los jesuitas pues hicieron muy bien, se lo cedieron al ayuntamiento le vino muy bien porque hicimos la Casa de Cultura, paralelamente también con el museo, que esa fue otra cesión parecido, que era del arzobispado, y se lo cedió al ayuntamiento de Medina, pues no lo sé. Ahora, si el prior de los dominicos está dispuesto a cedérselo a Medina, ¿qué hace con ello? El ayuntamiento, ¿qué hace? Porque no nos vaya a pasar lo que con el cuartel, lo que, comentar yo. Que nos den el cuartel y nos dan un cuartelazo que se nos cae encima. Sí. Entonces, ahí está la duda, ya veremos, a ver, Dios dirá, iremos andando y navegando. Hace ya, creo recordar, hablo de memoria, 20 años que se cerró el cuartel de Medina, yo creo, sobre 20 años puede hacer, más o menos. Sí. De haber habido vida, seguiría el cuartel bien, pero ahora mismo da la sensación pues de dejadez, ¿no? Porque está cerrada, su puerta cerrada. Y menos mal que tienen unos vigilantes que impiden que se ocupe o se estropee o se vandalice, ¿no? Pero ese mismo caso puede ocurrir con el palacio. Es una pena porque el palacio, pues aparte del coro famoso que tiene otra sala muy bonita con artesonados, o sea que ahí patrimonio tiene algo que decir también, ¿no? O sea que sería muy triste que eso se perdiera o se deteriorara o se estropeara, a fin de cuentas, no sé. Veremos, a ver. Vamos andando y vamos viendo. Sí, precisamente puede ser, independientemente de lo que ha dicho José Luis, que efectivamente hay que esperar. La situación definitiva no se conoce todavía. Pero ya que habéis hablado del regimiento, que nos lo dieron, efectivamente, el regimiento está a la venta, o sea que no hay nada. Dejadez, no, porque es que no hay un capital que diga, ya es mío, vamos, ya es mío, sí, que le comprara. Y entonces, si alguien lo compra, es que lo lógico es que tenga un objetivo de dedicar ese edificio. Eso sí que puede ser paralelo
al edificio de Dominicas Reales. Dominicas Reales es un señor edificio. El dedicar una cantidad de dinero a modificar, a arreglar, a acondicionar, ponemos el verbo parecido que pueda ser, va a costar mucho dinero. No creo que, según están las cosas, haya, hombre, Dios quiera que sí, o sea que no es, haya un capital que diga, de acuerdo, ya que se van ustedes, esto es mío, tengan el precio que pongan y lo dediquen ¿a qué? Que eso es otra pregunta, claro. Que a continuación de lo que ha dicho José Luis, muy bien dicho, digo yo, ¿a qué? Hay gente por medir, un asilo, o sea, una residencia. Bueno, una residencia costaría... Son palabras mayores. Madre Las mía. residencias son dificilísimas Muy difícil. De mantener. Bueno, pues ya saben ustedes, el sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde la cita está en el Museo de las Ferias de Medina del Campo. La primera intervención va a ser a las 6 en punto, empieza. A las 6 y lo normal es que a las 7 hayamos terminado. O sea, una hora de duración, más o menos. Una hora, más o menos, de duración. ¿Que empieza hablando, Juan Ignacio? No, vamos a hablar uno y otro. O sea, que vamos a dividir toda la presentación en distintas facetas de la vida del infante y de la infanta Isabel. Fíjate tú que la presentación va a tener, es que es así, la vida de cada uno, tienen cosas paralelas. O sea que si hablamos del infante de la conquista de Antequera, hablaremos de Isabel de la conquista de Granada. Si hablamos del infante que le dan la merced de Medina, hablaremos de la merced a Isabel de Medina del Campo. Es decir, todo va a ir más o menos en paralelo. Pero la pregunta tuya, habla primero el infante, vamos a decirlo así, porque es más antiguo en el tiempo, y a continuación Isabel también hablará de lo que corresponda de acuerdo vamos con tratando lo que digamos. Facetas del uno y del otro, uno y del otro lo más próximas posibles, ¿no? Pues es una buena opción, para que ustedes vayan el próximo día 27 y yo espero que tengan sitio, tengan cabida, porque lo peor es que acuda la gente, mira, ya no puede, tienen que marcharse porque está todo... Hemos colgado el cartel de completo, ¿no? Entonces, sí, pues... Bueno, pero también te digo, antes te dije, y lo que acabas de decir, cartel de completo, pero también me daría mucha pena que no se llenara, o sea. Pues sí. Juan Ignacio, José Luis, muchísimas gracias por venir y yo espero contar con vosotros pronto, porque es de verdad un placer estar hablando de algo que tanto gusta, supongo yo, que a nuestros espectadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.